Bienvenidos al podcast Tabú de Psicología, en el espacio donde estudiantes de psicología se adentran en los temas más controversiales y poco hablados que afectan a la mente humana. Aquí rompemos los silencios y desterramos los prejuicios que exploran aquellos aspectos de la psique que por mucho tiempo se ha considerado tabú. En cada episodio desafiamos las creencias sociales y académicas, abriendo un espacio seguro para reflexionar, cuestionar y aprender juntos sobre los temas como la salud mental, las relaciones, las emociones extremas y todo lo que a veces es incómodo de discutir, pero necesario de aprender. Así que estás listo para explorar lo que realmente se evita. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Comencemos. El título del capítulo es El lado oscuro del amor, sadismo y control, en la psicología de Fromm. Un episodio en el que exploraremos el concepto del sadismo desde la perspectiva de Erich Fromm. Lejos de ser una cuestión de violencia, el sadismo, según Fromm, está ligado en una necesidad de control que despoja al otro de su libertad. Para ilustrarlo, analizaremos una historia de amor, control y violencia, donde las dinámicas del poder destruyen la relación y transforman el afecto en algo oscuro. Acompáñenos a desentrañar esta compleja intersección entre el amor y la dominación. Comencemos. Alberto estaba comprometido con Laura Alonso y su relación fluía en armonía. Decidieron hacer un paseo, la última salida como prometidos antes de su boda, que sería en tan solo una semana. Todo parecía estar marchando según lo planeado, hasta que, por azares del destino, la carretera principal se vio bloqueada por un tráiler que había perdido el control, provocando una carambola de autos y varios muertos. En lugar de dar la vuelta, decidieron tomar un atajo por una carretera menos transitada. Quizás fue un error no regresar, pero en ese momento no le dieron mucha importancia. A pocos kilómetros, mientras conducían por un tramo aislado, una de las llantas colapsó de manera inesperada. Alberto, sorprendido, se detuvo al lado de la carretera, seguro de que había tomado todas las precauciones posibles para un viaje tan largo. Laura, al ver la situación, comenzó a sentirse cada vez más ansiosa. Su intuición le decía que algo no estaba bien. El miedo se reflejaba en su rostro mientras insistía en regresar, pero Alberto la tranquilizó, asegurándole que todo estaría bien. Sin embargo, esa sensación de peligro no desaparecía. Algo en el aire hacía que Laura no pudiera dejar de preocuparse. Laura, al ver la situación, comenzó a sentirse cada vez más ansiosa. Su intuición le decía que algo no estaba bien. El miedo se reflejaba en su rostro mientras insistía en regresar, pero Alberto la tranquilizó, asegurándole que todo estaría bien. Sin embargo, esa sensación de peligro no desaparecía. Algo en el aire hacía que Laura no pudiera dejar de preocuparse. Laura no quería que Alberto bajara del auto, pero tenía que hacerlo. Al abrir la puerta les esperaban 5 hombres con cara cubierta y les apuntaban. No tardaron en usar la violencia para someterlos. No existía justificación para usar tanta violencia. Ellos jamás se resistieron. Entre el calor del momento, uno de ellos le quitó la vida a Laura. La golpeó hasta matarla. Alberto no podía creer lo que estaba viviendo. ¿Por qué ellos? ¿Por qué así? Laura sin vida. Aquellos sujetos se llevaron el auto. Habría sido suerte o destino que Alberto hubiera salido con vida. El cómo llegó al hospital es bastante confuso para él. No recuerda mucho. Al no haber visto a sus rostros, no hubo mucho que hacer por el ámbito legal. Impunidad, tal vez, pero así son las cosas en la vida real. La noche era densa, apenas iluminada por las farolas dispersas a lo largo de la calle. Alberto caminaba lentamente, respirando con calma, pero dentro de él un torbellino de emociones lo devoraba. Había pasado ya semanas desde que su mundo había colapsado. La muerte de Laura había dejado una grieta en su alma, una herida que, aunque superficial al principio, con el tiempo se fue transformando en algo mucho más oscuro. Al principio, la rabia y el dolor lo invadieron como una tormenta. No podía aceptar que su vida y la de Laura se desmoronaran tan brutalmente. Había intentado volver a la normalidad, buscar consuelo en terapia, rodearse de gente, pero nada parecía aliviar la constante punzada en su pecho. Nadie podía entender lo que sentía, no como él lo sentía. La ira lo consumía y lo empujaba a un borde peligroso. Empezó a practicar más y estudiar técnicas de defensa personal, no solo como una forma de protegerse, sino porque algo dentro de él disfrutaba del dominio sobre los demás. El sufrimiento ajeno lo hizo sentir vivo, como si de alguna forma pudiera reconstruir la parte rota de sí mismo a través de la destrucción del otro. La primera vez que vio a un hombre vulnerable, un indigente en una calle solitaria, se sintió atraído de forma visceral. Al principio, la culpa lo golpeó, un eco de la persona que una vez fue.
alguien incapaz de hacerle daño a otro ser humano. Pero a medida de que sus manos se cerraban alrededor del cuello del hombre, la culpa se desvaneció. En su lugar nació una satisfacción profunda, casi instintiva, como si de repente él tuviera el control, como si él pudiera decidir quién vivía y quién moría. Los gritos del hombre no lo molestaron, de hecho lo animaron. Cada sonido del dolor le alimentaba la necesidad de sentirse más fuerte, más en control. Este es el poder que quiero, pensó, mientras apretaba con más fuerza. La imagen de Laura de los hombres que la habían matado se proyectaba frente a él como un reflejo distorsionado. Esa imagen lo impulsaba, lo llevaba más allá de lo que jamás había imaginado. Este sufrimiento es por ella, se decía, y así la violencia se convirtió en una necesidad, un ciclo que no podía detener. La siguiente noche, y la siguiente, y la siguiente, cada encuentro lo empujaba más al abismo. A veces, cuando terminaba de someter a alguien, el remordimiento lo alcanzaba, pero solo por un breve instante. Cada vez que alguien caía en su poder, cada vez que la víctima luchaba por liberarse, la sensación de ser el dueño de su vida y la muerte lo hacía sentirse más fuerte, más invencible. La culpa desapareció como una sombra que se desvanecía al amanecer. El dolor de la pérdida de Laura en su mente se transformaba en algo distinto, un sacrificio necesario para convertirse en quien era ahora. El tiempo había pasado desde la fatídica noche en la que Alberto perdió a Laura, su prometida, y se vio arrastrado a un mundo oscuro de dolor y venganza. La ciudad había cambiado, pero él no lo había hecho. Se había convertido en alguien irreconocible, un hombre que ya no buscaba consuelo, sino poder absoluto sobre aquellos que se cruzaban en su camino. Una noche, mientras pasaba por las calles de la ciudad, sus ojos se encontraron con una figura que lo paralizó. Era ella, una joven de cabello oscuro y largo, con un rostro que lo golpeó con una mezcla de ternura y horror. La chica tenía una expresión serena, pero su rostro era casi idéntico al de Laura. No solo en su apariencia, sino que, al escuchar su nombre de los labios de un amigo cercano, lo confirmó. Laura. El destino parecía burlarse de él, ofreciéndole una oportunidad que nunca imaginó. Una nueva Laura, un ser que debía estar a su alcance, alguien a quien podía controlar, someter y dominar como había hecho con aquellos que lo habían precedido. Solo que esta vez no habría dolor innecesario. La lección de la muerte de su prometida había quedado grabada en su alma. La clave era controlarla desde el principio, y con eso ya no necesitaría perder su esencia de venganza, sino que tomaría lo que le pertenecía como un derecho divino. Le gustaba ver cómo se movía, cómo su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. Le gustaba imaginarse cómo lo que haría si pudiera acercarla, sucumbir a su voluntad. Había algo en su mente que decía que ella debía ser suya, no de una manera romántica o tierna, sino completamente suya, controlada. Al principio sus deseos eran inocentes, casi tiernos. Pensaba que tal vez un día podría hablar con ella, invitarla a un café, que ella aceptara, que se sintiera atraída por él. Pero pronto algo más oscuro comenzó a crecer en su interior. Los pensamientos comenzaron a tomar otra forma, más visceral, más dominante. Imaginaba que ella no podía decidir por sí misma. La veía como un objeto que debía ser moldeado a su antojo, algo que él debía poseer para sentirse completo, trascender a su propia fragilidad. Si ella no se acercaba a él se acercaría a ella. Si ella no lo deseaba, él haría desearlo, no con amor, sino con voluntad, con su presencia. Alberto comenzó a seguirla, siempre desde lejos sin que ella lo notara. Se paraba en los mismos cafés donde ella solía ir, pasaba por la misma tienda que ella. Cada vez más sus pensamientos tomaban un tono agresivo. ¿Por qué no me ve? ¿Por qué no me quiere? Si no puede darme lo que quiero, la haré sentirlo, la haré sentir mi poder, pensaba mientras sonaba en su mente la canción que había comenzado a obsesionarlo. I want you so bad. La canción de The Beatles resonaba en su mente, con cada paso que daba hacia ella, con cada momento en que imaginaba lo que haría si la tuviera completamente a su merced. En su cabeza no era ella suya, no la amaba en el sentido convencional, ni la respetaba como ser humano. La quería, la deseaba, pero lo que realmente ansiaba era el control. Quería hacerla suya no solo físicamente, sino psicológicamente, poseerla en cada rincón de su ser. Lo que sentía no era amor, sino un deseo sádico,
un 12 de